Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a arrancar. Ya pasaron 10 minutos desde que mandé el mail. Entonces, ya estaríamos arrancando. Voy a empezar por donde dejé la última vez. Estaba en la pantalla del VirtualBox y estaba tratando de poner el problema de los alcoholes en el modelo de programación lineal del módulo del WinQSD. Entonces iba a Linear Time Programming, New Problem, y ahí ponía el título, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos hecho? Ponía el número de variables de decisión, sin contar las restricciones lógicas, perdón, sin contar el resto de las variables, el número de restricciones, sin contar las restricciones lógicas. No, por favor no salir hasta que lo demos el ok. Pero eso puede ir a la mañana, a 12 del mediodía, por ahí. A ver, Verónica, apagá el micrófono. Sí, pero como que no les estaba reportando, no sé. Verónica, apagá el micrófono, por favor. No sé. Verónica. Ahí le mandé un mensajito, Gustavo. Gracias. Bueno, una vez que definí... Igual, Gustavo, hola, buenas tardes, disculpen, recién me engancho, buenas tardes, disculpen, recién me engancho para no superponer las reuniones, disculpen. Vos, Gustavo, igual desde el host de ahí podés mutear la voz, buscala donde está y le pones habilitación de funciones. 24 Florencia, 5, claro. Claro. Y los otros 4 no sé qué pasó. Hola. Sí, ayer Flor me dijo que estaban lentos, que estaban de contra lentos. Verónica, por favor, el micrófono. ¿Viste la camioneta que tiene borde duro? Sí, para ver cómo la vamos a tomar, porque no me están preguntando. No sé, ¿qué hago? Espero. Silenciar el micrófono de ella. Ni está acá, ni está acá. ¿Te lo voy a agarrar? Porque sí, yo le estaba agarrando y no podía. Yo no podía ni meterme los dedos para agarrar porque no tenía aire, estaba. Seguro que si eran 5 segundos más, yo. Porque yo le decía que apagar el video, porque estaba más adentro. Bueno, no tengo devoluciones, está la gente. Gustavo. Alguien que pare a Verónica, por favor. A todos para ingresar. Gustavo, ¿me oís? Sí, permito. ¿Viste en la parte donde admitís a los chicos para que ingresen a la reunión? Que está el micrófono de Vero, hace clic y se lo anulás. Vos. ¿Me oís, Gustavo? A ver. Bueno, me llama. Bueno, gracias, chao, hasta luego. Hola. Hola, Verónica. Hola. Ya está, ¿eh? Ahora a ver si podemos. Ahí la llamo. A ver si podemos dar clase. La llamo por teléfono. Bueno, ya está. Habíamos quedado en esta pantalla. Entonces, a ver si Verónica nos deja dar clase. Y acá teníamos que poner, cargar el problema de los alcoholes en el formato de WinQSD. Y aparece una matriz de carga en la cual vamos a colocar en la fila donde dice maximice, ¿sí?, los CJ.
Es decir, ponemos 3. Acá ponemos 3, 5. Y acá vamos a poner los coeficientes tecnológicos, que en este caso es 2, 1, menor o igual a 230. Seguimos. Como esto ya lo hicimos en la clase anterior, voy a ir un poquito más rápido. 250. Y acá 0, 1, 120. Perdón, 120 va acá. Y acá tenemos menor o igual. Fíjense, recuerden que esto por defecto, el WinUSB coloca menor o igual. Bien, entonces ahora vamos a Solve and Analyze. Ya habíamos visto la parte gráfica y ahora vamos a ir a Solve the Problem. Solve the Problem nos dice, esto se puede resolver y le vamos a brindar un reporte combinado de los alcoholes. Habíamos dicho que se dividía este reporte combinado en 2 zonas, de acá para arriba, en donde aparecían la información respecto de las variables de decisión, como lo indica la primera columna. En general, aparecen todas las variables de decisión, independientemente del valor. Acá en este caso, como las 2 variables de decisión tienen un valor distinto de 0, aparecen con el valor correspondiente a la solución. Después aparece una segunda columna con el CJ, una tercera columna con el CJ, una cuarta columna con el valor de la contribución, que es el producto de 70 por 3, 210. Este, que acá lo identifica como Reduce Cost, y se refiere al CJ menos ZJ de las variables de decisión, es decir, WinUSB, cuando quiere expresar el CJ menos CJ, el CJ menos ZJ, o costo de oportunidad, lo llama Reduce Cost, o en otros, digamos, o en otro formato, lo puede llamar Opportunity Cost. Pero en un caso puede ser CJ menos ZJ, y en el otro caso puede ser ZJ menos CJ. Lo más importante de esto es que en este caso el costo de oportunidad es 0. El estatus de esta variable básica, por eso acá aparece un 0, y cuáles son los límites del intervalo de sensibilidad para ese coeficiente. O sea que el informe nos da una idea un poquito más avanzada, no solamente de la solución, sino también de la sensibilidad de esa solución. Lo mismo pasa con la fila 2 de la primera parte, o sea, esta fila, ¿sí?, en donde aparece nuevamente el valor de la variable de decisión en la solución, el CJ, y la contribución en el funcional. Fíjense que 90 por 5 es 450, y cuando yo sumo esto, da 660, que es la contribución, o sea, el total del funcional. 1506, o sea, 1.5 y 6 es el intervalo de el límite para la sensibilidad de este CJ igual a 0. La otra parte que nos interesa es de acá para abajo. Se dedica a las restricciones. Cuando dice C1, C2, C3, aparece cada una de las restricciones. Una de las cosas que podíamos hacer era nombrar a las restricciones y para que estuviésemos más atentos. Vamos a hacerlo. Para eso vamos a volver al problema. Yo voy a ir a Edit, y en Edit voy a ir a Variable Names, y acá voy a poner A1 porque es el alcohol A1, voy a poner A2 porque es el alcohol A2, y donde aparecía X1 y X2 va a aparecer el nombre de los alcoholes. También puedo producir Constraint Name, o sea, el nombre de las restricciones, y voy a poner producción, voy a poner rectificado, abreviado, y demanda
máxima de A2. También simplificado. Entonces así, si quiero cambiar el formato, tengo que ir a ancho de columna y poner un poquito más para que me entre todo. Así ya modifico la presentación. Una manera alternativa y simplificada de ir a la solución es pegarle a este muñequito que parece que está esquiando, hacerle clic, me dice que la solución está aceptada y vuelvo a la pantalla en la cual me estaba refiriendo. Pero ahora la diferencia es que las restricciones aparecen con su nombre y entonces tengo una opción más interesante como para poder definir. Entonces aparece el nombre, una columna con el nombre de la restricción, aparece una columna con lo que se llama left hand side, dirección, right hand side, slack o surplus. Cuando la restricción es de tipo menor o igual, el WIL-QSB lo llama a la variable de holgura o de ajuste, la llama slack. Y cuando es una restricción de tipo mayor o igual, la llama surplus. ¿Está bien? Entonces, por eso pone slack o surplus. Aparece también una columna que dice Shadow Price, que es el precio sombra del recurso, es decir, el costo de oportunidad de ese recurso, y también un avance sobre los límites del intervalo de sensibilidad para estos RHS. ¿Bien? Entonces, recordando, left hand side se origina cuando reemplazo 70 y 90 en la restricción para X1 y X2 de producción. Y veo que si reemplazo 70 y 90, eso corresponde a 230 y se cumple la condición de igualdad. Condición de igualdad que se verifica como consecuencia de que su slack es 0. Es decir, lo mismo pasa para el rectificado. Ahí lo que puedo decir que si el slack es 0, como ya lo veníamos diciendo anteriormente, el recurso se agotó. ¿Qué quiere decir esto? Que usé todo el recurso disponible. Por eso aparece este Shadow Price. Y en la demanda máxima, 90 menor o igual a 120, se cumple el menor, con lo cual aparece la slack con un valor de 30, cosa que ya sabíamos por la solución gráfica y la solución analítica que realizamos cuando nos enteramos de cómo era el método simplex de Danzig. Y acá también aparecen los intervalos de sensibilidad que habíamos calculado. Esto lo habíamos calculado y todo esto lo habíamos calculado. Es decir, vamos a ver cómo se utiliza esta pantalla. ¿Está bien? Lo más importante. Vamos a suponer que por algún motivo el beneficio unitario del alcohol tipo 2 disminuyó a 3. Es decir, que lo que antes me dejaba 5 pesos por unidad, ahora me deja 3. La pregunta es, ¿varía la solución desde el punto de vista cualitativo? Si me lo quieren responder por chat, no hay problema, o me lo quieren responder abriendo el micrófono, no tengo problema. ¿Se entendió la pregunta? Sí, no varía. Gustavo, repetila, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a suponer que el coeficiente CJ del alcohol tipo 2 varía de 5 a 3. Es decir, hay una disminución del beneficio unitario del alcohol tipo 2. Pregunta, la voy a hacer de dos maneras diferentes. Primera pregunta,
¿Varía la solución desde el punto de vista cualitativo? Segunda pregunta. ¿Me sigue conveniendo fabricar el alcohol tipo 2? Bueno, es la misma pregunta, pero hecha de dos maneras diferentes. ¿Quién me contesta? Agustino Watt, a ver. ¿Alguno quiere contestar? Tres, el nuevo valor. No varía, profe, no varía. El nuevo valor de, muy bien, el nuevo valor de el CJ, que de 5 pasó a 3, sigue perteneciendo a este intervalo 1.56. Como está dentro del intervalo, no varía. ¿Qué quiere decir que no varía? Que el alcohol tipo 2 o X2 sigue siendo parte de la solución del problema, con lo cual sigue siendo una variable básica. Por lo tanto, si es una variable básica, es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, si esto es así, gracias Esteban, si esto es así, entonces, a pesar de que disminuyó el beneficio unitario del alcohol 2, todavía me conviene seguir fabricándolo. En cambio, voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué pasaría si el beneficio unitario del alcohol tipo 1 bajaría de 3 a 2 unidades? Repito, ¿qué pasaría si ahora el beneficio unitario del alcohol tipo 1 bajaría de 3, que es el actual, a 2 unidades? Gustavo, ahí Facundo dice que cambiaría la solución. Contestó en el chat. Facundo Fresca dice, cambia la solución del problema. Bueno, muy bien Facundo, ¿por qué? Porque estoy fuera de ese intervalo. Ahora, el problema es que no puedo decir, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, qué tipo de modificación se va a producir. Lo que sí sé es que si el valor es 2, seguramente lo que va a pasar es que el vector xk va a tener una composición diferente de la composición que tenía antes. El mismo razonamiento lo voy a aplicar ahora para analizar los límites de el RHS de producción, que es 230. Entonces, la primera pregunta es, si en producción me faltan personas y las horas hombres disponibles de 230 me bajan a 190, ¿qué pasa con la solución óptima? ¿Cambia desde el punto de vista cualitativo o no? No, no cambia porque sigue dentro de los límites. No cambia porque sigue estando dentro de los límites. Lo más interesante es que dentro de este límite no cambia, pero además, la variación del funcional sigue siendo 0,33 unidades por unidad de variación del recurso. Si el recurso disminuye, el funcional disminuye. ¿Por qué? Porque es un problema de maximización en una restricción de tipo menor o igual. Si el recurso aumenta de 230, el funcional aumenta. ¿Por qué? Porque es
una restricción de tipo menor o igual en un problema de maximización. ¿Está bien? Entonces, acá hay que tener el sentido de que el funcional puede aumentar o disminuir en función del signo, del precio sombra y del tipo de restricción que tengo, si es mayor o igual o menor o igual. ¿Está bien? Esto me va a dar el signo. Si fuera mayor o igual, entonces sería el signo contrario, porque estaríamos multiplicando por -1. Lo mismo pasa con rectificado. A ver, hago la pregunta para rectificado. ¿Qué pasaría si el recurso de rectificado, ¿sí? Por algún motivo, me aumenta a 310 unidades? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué pasa si el recurso de rectificado me cambia a 310 unidades? Por algún motivo, cualquiera. Bueno, evidentemente, si nadie contesta, voy a contestar diciendo que 310 está por encima del intervalo de sensibilidad para este recurso que vale 250, entonces habrá algún tipo de cambio en la restricción. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa fuera de los límites? Bueno, lo que pasa fuera de los límites es ámbito de otro análisis que se llama análisis paramétrico. ¿Está bien? Antes que sigamos con esto, quiero decir que una de las limitantes del modelo de programación lineal, y que obviamente nace de su algoritmo, es que solamente podemos analizar una variación por vez. Cuando queremos analizar varias variaciones simultáneamente, el problema cambia y debemos hacer otro enunciado. ¿Está claro? O sea que yo puedo analizar qué pasa si tal cosa, pero no puedo analizar qué pasa si modifico esto y modifico esto simultáneamente, porque ya el problema me cambió. Recuerden que el simplex va de una variable en una variable. Entra una variable, sale otra variable. Entonces, ahora voy a pasar al análisis paramétrico. Voy a Result y en Result busco la línea que dice Perform Parametric Analysis. Pero antes de eso, voy a hacer la siguiente pregunta. Puede ser una pregunta de examen. ¿Está bien? Y acá entra la habilidad de ustedes para entender estos conceptos. Voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué tendría que pasar para que deje de convenirme la producción de alcohol tipo 1? ¿Se entendió? Es decir, que el alcohol tipo 1, si no lo voy a producir, matemáticamente, ¿cuánto debería valer en la solución? Pregunto. Y es importante para que me dé cuenta si entendieron de qué se trata. ¿Alguien puede contestar? ¿Vuelvo a hacer la pregunta? ¿Se entendió la pregunta? Bueno, repetila, Gustavo, repetila. La repito, muy bien. Digo, ¿qué tiene que pasar o qué cosas deberían pasar de a una a la vez, obviamente, para que deje de convenirme producir el alcohol tipo 1? Primero,
para que deje de convenirme el alcohol tipo 1, ¿qué tendría que pasar? El alcohol tipo 1, si no lo voy a producir, ¿cuánto tendría que valer? A ver, todos juntos, a los gritos. Empieza con 6 y termina con 2. 0. Porque si no voy a producir algo, vale 0. ¿Está bien? Entonces, tengo que analizar cuándo la variable A1 se hace 0. Porque cuando se hace 0, ya no me conviene más fabricarlo. Sale de la base. Para eso voy a analizar el análisis paramétrico. Y entonces aparece Parametric Analysis. Y acá puedo analizar dos tipos de parámetros, la función objetivo y el right hand side. Vamos a ver qué pasa si analizo la función objetivo, y en particular con el C1. O sea, cuando yo pico en función objetivo y pico en A1, me va a analizar qué pasa con el parámetro de A1, que es C1. Y entonces le doy OK. Y me aparece, fíjense, todo el análisis de variación para el coeficiente C1. Por ejemplo, en la fila 1 me dice desde 3 a 10, es decir, desde el valor actual hasta el número 10, que si ustedes recuerdan, era el valor del límite de sensibilidad, entonces el valor pasa desde 660, ¿sí?, a 1150 con una variación de 70 por unidad. Slope es pendiente. ¿Está bien? Slope es pendiente. Entonces, lo primero que puedo decir es, si aumenta el C1 desde 3 a 10, el funcional aumenta a 1150 con un crecimiento de 70 por cada unidad en el CJ que aumente. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que aumentó de 3 a 10, la diferencia es 7. 7 por 70 es 490. 490 más 660 es 1150. Entonces ahora observo que acá me dice variable de salida, variable de entrada. ¿Está bien? Lo que pasa acá es lo que se da en este intervalo, desde 10 a n. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa acá es lo que pasa en esta solución alternativa que se produce en el número 10. En el número 10 se produce una solución alternativa. O sea, es lo mismo 10 que lo que pasa después de 10. O sea que el segundo intervalo, que es por encima del intervalo de sensibilidad, por encima de ese intervalo cuyo valor superior es 10, me dice que por cada unidad que aumenta el C1, el funcional aumenta en 115 y puede ir hasta más infinito. Es decir, que supónganse que por algún motivo el 3, que es el original de C1, se transforma en 11, entonces yo voy a ir de 1150, ¿sí?, a 1150 más 115, que es una unidad.
Y acá, en este intervalo, ya ocurrió este cambio. ¿Cuál es este cambio? Salió de la base A2, o sea que la variable A2 se hizo 0, y entró una slack, que es la slack de rectificado, que para nosotros es S2, que antes era una slack no básica, es decir, valía 0, que pertenecía a un recurso que se agota, y ahora pertenece a la base. Yo no sé por qué me da menos de un minuto. Si me corta, pues yo programé para más tiempo. Si me corta, los vuelvo a llamar y traten de conectarse directamente. Entonces, si aumenta el C1 por encima de 3 hasta más infinito, lo que puede ocurrir es que hasta 10 se produzca, digamos, haya una estabilidad cualitativa de la solución, pero que después de 10 ya me deje de convenir producir el alcohol 2. Y lógico, el beneficio unitario del alcohol 1 se hace tan grande que todos los recursos